Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España. Este vídeo de Física y Química dedicado al enlace covalente polar y no polar o apolar. Vamos a explicar las características de este tipo de enlace y además hablaremos de la polaridad. Aprenderemos a diferenciar cuándo son las moléculas polares o apolares. Será un vídeo completo, interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Llamamos enlace químico al conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Si dos átomos en estado libre tienen mucha energía, pues cuando se unen para formar el enlace, se consigue que ese nivel de energía se rebaje y de esa forma habrá estructuras mucho más estables. Dentro de las fuerzas intermoleculares para la formación de enlaces, vamos a diferenciar tres tipos de enlaces: enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Hoy nos vamos a centrar en el enlace covalente. Vemos sus principales características. Va a ocurrir entre un no metal y un no metal. En la tabla periódica, los no metales están colocados en la zona superior derecha de la tabla. Y para identificar si es un enlace covalente, pues lo primero de todo, siempre hay que ver que los elementos que intervienen en ese enlace sean no metales. En esa zona están los no metales. También tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno pues también da lugar a compuestos covalentes y también se considera como un no metal. Además, se van a compartir electrones. Al compartir electrones, lo que se hace es que se consigue la regla del octeto, es decir, los electrones que intervienen en esos enlaces son los de la última capa del átomo. Compartiendo electrones se consigue pues, que esa última capa tenga 8 electrones y de esa forma los átomos son más estables. Luego además se van a formar moléculas o cristales y hay varios tipos de enlace covalente: enlace simple, enlace doble y enlace triple. Vamos a ver las características más importantes de esos tipos de enlace con un pequeño ejemplo para ahora poder ver la polaridad de cada uno de ellos. Vamos a ver por un lado el enlace covalente simple, cuando se comparte un par de electrones. Un ejemplo va a ser cuando tenemos el flúor y el hidrógeno. El flúor tiene 7 electrones en la última capa, porque está en el grupo 17 de la tabla periódica, por lo cual hemos dibujado aquí sus 7 electrones. El hidrógeno tiene un electrón en la última capa. El hidrógeno con 2 electrones ya va a tener la configuración similar a la del helio, va a tener 2 electrones en su capa que tiene, con lo cual sería, esa molécula ya sería estable, el hidrógeno. Y el flúor ya tendría 8. De esta manera, compartiendo electrones y con un enlace covalente simple, que también podemos representar los pares de electrones con una línea, pues así ya tendríamos al flúor con 8 electrones en la última capa y al hidrógeno con 2. El siguiente tipo de enlace covalente es el enlace covalente doble, en el que se van a compartir 2 pares de electrones para tener esa estabilidad. De esa manera, el oxígeno, que es un no metal, el carbono, que es un no metal, pues el oxígeno va a tener 6 electrones en su última capa porque pertenece a los anfígenos y tiene 6 electrones de valencia, que los hemos dibujado aquí. Y el carbono, que está en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia. De esa manera, compartiendo aquí 2 electrones, 2 pares de electrones y aquí otros 2, es decir, formándose 2 enlaces covalentes dobles, se consigue la regla del octeto. De esa manera, este oxígeno tendría sus 8, este carbono también tendría 8 y este oxígeno también tendría 8. Se habrían formado enlaces covalentes dobles. Y si representamos cada par de electrones con una línea, pues aquí tendríamos el enlace covalente doble y aquí también. Y aquí tendríamos
pares de electrones solitarios. Se ve así claramente los dos enlaces covalentes dobles que hacen que esta molécula del CO2 sea más estable. Y el enlace covalente triple se van a compartir tres pares de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno, la molécula de N2, pues va a tener el nitrógeno, por estar en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia, con lo cual se van a compartir tres pares de electrones. Tendríamos nitrógeno y nitrógeno, y aquí tendríamos tres pares de electrones compartidos. Vemos que hay un enlace covalente triple y aquí electrones solitarios, con lo cual este nitrógeno tendría 6 y 2, 8. Configuración estable con la última capa completa, con 8 electrones en esa última capa. Y el último, este nitrógeno también, 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Ahora que hemos visto ya estos tres tipos de enlace y hemos visto cómo los electrones de valencia, que son los de la última capa, se representan por medio de las estructuras de Lewis, que nos ayudan a ver estos enlaces covalentes, pues vamos a ver ya lo que es la polaridad. La polaridad es una característica del enlace covalente y se da cuando hay una distribución asimétrica de la carga y de la nube electrónica que forma el enlace en torno a los átomos que participan. Lo vamos a ver claramente, por ejemplo, en este caso del cloro. Aquí en el caso del cloro, que es el Cl2, que es la molécula de dicloro, pues los átomos son iguales, con lo cual van a tirar con la misma fuerza, digamos, de la nube electrónica, de los electrones que se comparten al formar los enlaces, como hemos representado aquí. Al tirar con la misma fuerza, pues la carga electrónica se va a repartir de una manera uniforme. Eso hace que esta molécula no sea polar, va a ser apolar. ¿Por qué? Porque la nube electrónica se reparte de manera uniforme. Mientras que si tenemos aquí el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, pues el cloro va a tirar, que es un elemento más electronegativo que el hidrógeno, pues va a tirar con más fuerza de esos electrones que se comparten, y la nube electrónica se va a desplazar más hacia la zona del cloro, con lo cual se va a formar aquí un dipolo negativo y aquí uno positivo. Con lo cual la nube electrónica va a estar más cerca del cloro. Vamos a saber que esto de la polaridad se mide en la escala de Pauling, que es una escala que por la diferencia de electronegatividad de los átomos vamos a saber si una molécula es polar o no polar. Ahora lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Pero aquí os he dibujado yo una tabla periódica donde la electronegatividad aumenta en la tabla periódica al subir en un grupo y al avanzar en un periodo hacia la derecha, y al subir así en diagonal, con lo cual los elementos que estén en esta zona de la tabla, que son los no metales, van a ser más electronegativos. Es decir, van a tener mayor tendencia a atraer hacia sí los electrones que se comparten en un enlace, mientras que los elementos que están más a la izquierda, pues la electronegatividad va a ser menor. Tened en cuenta, por tanto, lo que es la electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones compartidos en un enlace. Por tanto, el cloro, que ocupa esta posición en la tabla, fluorcloro, está más o menos en esta posición, el hidrógeno está en esta, pues el cloro tiene mayor electronegatividad, mayor tendencia a atraer hacia sí los pares de electrones compartidos en el enlace. Por eso la nube electrónica se va a desplazar más hacia el lado del cloro y la molécula ya no va a ser simétrica. Por eso esta molécula será polar y esta va a ser apolar. Porque como los átomos son iguales, pues van a tirar con la misma intensidad de ese par de electrones compartidos, con lo cual la nube electrónica se va a repartir de manera uniforme. Vamos a ver ahora las características cuando tenemos un enlace covalente no polar
y también las vamos a ver cuando tenemos un enlace covalente polar. En el enlace covalente no polar, también llamado apolar, pues diremos que una molécula es apolar si los átomos son iguales. En este caso tenemos la molécula de dicloro. Como os he dicho antes, el cloro pertenece al grupo de los halógenos, grupo 17 de la tabla, y tiene 7 electrones de valencia. Con lo cual, compartiendo electrones se va a conseguir la configuración estable y cumplir la regla del octeto. ¿Qué ocurre? Pues que los dos átomos son iguales, con lo cual la nube electrónica se va a repartir por igual porque ambos, al tener la misma electronegatividad, van a tirar por igual del par de electrones compartidos y de esa manera la nube electrónica se va a repartir de manera uniforme. Tienen la densidad electrónica repartida de manera uniforme. Por eso la molécula es no polar o apolar. Además, una molécula con dos o más enlaces es apolar si es simétrica. Lo vemos en el caso del dióxido de carbono. Esta molécula tiene un carbono y dos oxígenos. Esta molécula es simétrica. El oxígeno tiene una electronegatividad mayor al estar colocado más a la derecha en la tabla periódica, con lo cual va a tirar con más fuerza del par de electrones compartidos. De esa manera, aquí en esta molécula, este enlace carbono-oxígeno va a ser polar, pero la molécula en su conjunto va a ser apolar. Es decir, la nube electrónica se va a repartir de manera uniforme a ambos lados, con lo cual vamos a tener aquí enlaces polares, puesto que el oxígeno atrae con más fuerza que el carbono. Y aquí también un enlace polar, pero la molécula en su conjunto, la nube electrónica, va a estar repartida de manera uniforme, con lo cual la molécula en su conjunto va a ser apolar. Vemos ahora las características del enlace covalente polar. Una molécula va a ser polar si los átomos son diferentes. El cloro está colocado a la derecha en la tabla periódica en el grupo 17, donde están los elementos de mayor electronegatividad. El hidrógeno está colocado en el grupo 1, con lo cual la electronegatividad del cloro va a ser mayor, va a tener mayor tendencia a atraer hacia sí el par de electrones en el enlace. Entonces, según os expliqué antes, para completar el octeto, pues tendría el cloro sus 7 electrones y el oxígeno con 1, así ya se quedaría esa configuración estable. Pero ¿qué ocurre? Pues que si dibujamos aquí el cloro y aquí el hidrógeno, aquí se va a formar la nube electrónica, un dipolo negativo y aquí uno positivo. Y la carga se va a distribuir más en el lado del cloro que en el del hidrógeno, porque la densidad electrónica será mayor en esta zona porque el cloro tiene mayor tendencia a atraer hacia sí el par de electrones del enlace. Va a haber, por tanto, una separación de cargas. El polo negativo, este polo, el del cloro, con alta densidad electrónica, puesto que atraerá con más fuerza los electrones, y el polo positivo, que tendrá baja densidad electrónica, que en este caso es el del hidrógeno. Además, una molécula con dos o más enlaces es apolar si no es simétrica. Lo vemos en el caso del agua. Tenemos el oxígeno, que es un elemento más electronegativo porque, como hemos dicho, está más a la derecha en la tabla periódica, y el hidrógeno, que es un elemento más electropositivo porque está colocado a la izquierda en la tabla. Entonces, aquí los enlaces van a ser polares porque el oxígeno va a atraer con más fuerza, y también la molécula en su conjunto, al no ser simétrica, también va a ser una molécula polar. O sea que aquí habrá enlaces polares y la molécula también va a ser polar porque no es simétrica la molécula al formar ángulos. Entonces, con estas características vamos a ver ahora ya lo último que diferencia para poder identificar enlaces polares o no polares, que es la escala de electronegatividad de Pauling, y en esa escala vemos que por la diferencia de electronegatividades entre los átomos que participan en los enlaces podemos identificar también si se trata de enlace covalente polar o no polar.
Para ver la polaridad del enlace se hace uso de la escala de Pauling de electronegatividades, en la que dentro de un grupo aumenta de abajo a arriba y dentro de un periodo aumenta desde la izquierda hacia la derecha, con unos valores numéricos. Teniendo en cuenta esos valores de electronegatividades, vamos a determinar la polaridad del enlace y el tipo de enlace, por tanto. De esta manera va a ser enlace covalente no polar si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es inferior a 0,4. Por ejemplo, en el caso de cuando hemos explicado antes, tenemos dos átomos iguales. La electronegatividad del hidrógeno, por ejemplo, es 2,1. Pues 2,1 de un átomo menos 2,1 del otro átomo nos da 0. Como es inferior a 0,4, pues vamos a tener enlace covalente no polar. Tendríamos un enlace covalente polar cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos esté entre 0,4 y 1,7. Lo vemos en el caso, por ejemplo, del ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno. En el enlace bromo-hidrógeno, la electronegatividad del bromo es 2,8, mientras que la del hidrógeno 2,1. Como haciendo esta diferencia da 0,7, que es un número entre 0,4 y 1,7, pues vamos a hablar de enlace covalente polar, es decir, el bromo va a atraer con más fuerza a los electrones y la carga se va a distribuir de una manera que no va a ser uniforme. Y ya será enlace iónico cuando la diferencia de electronegatividades sea mayor que 1,7. Tal es el caso del flúor y el sodio, enlace flúor-sodio. La fórmula de este compuesto sería así, y la de este compuesto sería ácido bromídrico, que sería este. La electronegatividad del flúor es 4, la del sodio es 1. Luego el flúor, al tener electronegatividad más alta, que es el elemento que tiene mayor electronegatividad de la tabla periódica, puesto que está colocado en la esquina superior derecha, pues la diferencia va a ser 4 del flúor y 1 del sodio va a ser 3. Como es mayor que 1,7, pues vamos a estar hablando de enlace iónico. Luego, un aspecto importante que nos va a ayudar a ver el tipo de molécula polar o no polar, que ya vamos a desarrollar en los próximos vídeos. Vamos a hacer otro vídeo para aprender a diferenciar con muchos ejemplos cuando una molécula es polar o no polar. Bueno, pues nos va a ayudar mucho esta escala de Pauling, en la que vamos a ver cuando, por la diferencia de electronegatividades, cuando un enlace es polar y cuando es no polar. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado al enlace covalente polar y no polar. Si el vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que al finalizar te dejo el enlace al tema completo de enlace químico, donde encontrarás desarrollados todos los apartados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.